Extraordinaria mesera negra sorprende a billonario al responder en alemán y revela lo oculto. Laura estaba acostumbrada al bullicio del restaurante, a las risas de sus compañeros y al aroma de la comida que llenaba el aire. Pero esa tarde, con el cansancio acumulado en sus huesos y la preocupación anidada en su corazón, todo parecía opaco. La mesa de la esquina, donde solían sentarse los clientes habituales, estaba ocupada por un hombre de aspecto distinguido. Su traje caro y su aire de seguridad eran un contraste palpable con la crudeza de la realidad que Laura enfrentaba cada día. Cuando el cliente pidió un plato que no estaba en el menú, Laura, tratando de mantener su profesionalismo, accidentalmente, le sirvió otro. «Guten Tag», dijo el hombre con un acento alemán notorio. Asombrada, Laura recordó las lecciones de su abuela, esa mujer que le había transmitido no solo el idioma, sino la historia de su familia. Sin pensarlo, respondió. «Lo siento, fue un error. Te traigo lo que pediste en un momento». La mirada de sorpresa en el billonario era palpable. Un spark, un momento único que cambiaba su vida en un año que había sido una tormenta. Mientras él la miraba, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Su determinación de cuidar a su madre enferma y a su hermana menor siempre había sido su motor. Pero la precariedad las acercaba a un abismo, y si la oportunidad que ahora se presentaba ante ella era justo lo que necesitaban para salir adelante. En un giro inesperado, el hombre comenzó a hablarle sobre su visión de negocios, su interés por invertir en nuevas culturas, y su piel se erizó al entender que, en el corazón de su historia, resonaban ecos de pérdida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que charlaban, el chef no dejaba de grousear en la cocina, un eco distante que contrastaba con la intensidad de su conversación. Las palabras las unieron, y con ellas, un hilo de conexión que Laura no había esperado. Sin embargo, cada gesto amable del billonario resonaba en su mente como un doble filo. La lucha por mantener a su familia a flote la absorbía, y dentro de ella, una voz inquietante susurraba que el éxito podría alejarla de aquellas que más amaba. Así, Laura se encontraba atrapada en un cóctel de emociones. La posibilidad de salir de su situación desesperada le ardía en el pecho, pero también sentía que traicionaba su propio legado y el amor por su madre y hermana. La angustia anidaba en su mente, sacudida por el miedo a que su decisión pudiera desembocar en un abismo que la separara aún más. El restaurante, con su fragor constante, marcaba el ritmo de su dilema. Laura miró al billonario, ya no solo como a un cliente, sino como el portador de una elección crucial. ¿Debería dejar atrás la vida modesta que conocía a cambio de un futuro incierto, perdiendo de vista el amor y el compromiso que la sostenían? Mientras una lluvia de incertidumbre caía en su Dushunse, sabía que el próximo paso podría transformar todo. El corazón de su familia palpitaba en sus manos. Su vida deseaba cambiar, pero estaba lista para pagar el precio. La conversación con el billonario no fue solo un intercambio de palabras, sino un cataclismo que agitó los cimientos de la vida de Laura. Mientras él compartía su visión de negocios, ella se vio absorbiendo cada fragmento de información, como si fueran piezas de un rompecabezas que había estado tratando de armar durante años. La idea de crecer más allá de las paredes del restaurante comenzaba a parecerle no solo posible, sino inevitable. Dentro de su mente, se produjo una transformación. Laura se sintió como una esponja, expandiéndose con cada idea nueva, cada anhelo de superación que el hombre expresaba. Ella había pasado tanto tiempo centrada en lo urgente y lo inmediato, que el horizonte de su vida había estado nublado.
¿Por qué siempre había considerado el esfuerzo titánico que significaba alimentar a su familia como la única opción? Poco a poco, una chispa de ambición empezó a encenderse en su interior. Su experiencia en la gastronomía, en la atención al cliente, en la cultura que había acumulado a través de su educación y su legado familiar, podría ser el cimiento para algo más grande. Con cada consejo que el billonario le daba, Laura empezaba a cuestionarse. ¿Cuál era su verdadero potencial? Así como había respondido en alemán, mostrándose capaz y versátil, quizás había más en ella de lo que jamás había imaginado. No solo era una simple mesera. Había una emprendedora incipiente en su interior esperando ser liberada. Sin embargo, esa revelación estaba embebida de una parálisis que la mantenía inmóvil, decidiendo si debía actuar o conformarse con su realidad. Al final de su conversación, él la miró a los ojos con una intensidad que parecía traspasar cualquier barrera. Quiero expandir mi negocio en esta área y creo que podría ser la persona adecuada para ayudarme a hacerlo. Tienes una visión única. Tal vez deberías considerar una inversión parcial, en ti misma. Laura quedó absorta. La idea de una inversión no solo en un proyecto, sino en su propio futuro, la hizo temblar de emoción y miedo. Su vida había estado tan marcada por sacrificios, que la noción de arriesgar algo, por pequeño que fuera, parecía un abismo. ¿Estaba realmente dispuesta a dar ese paso y comprometerse con algo tan audaz? Al llegar a casa esa noche, Laura dedicó un tiempo a reflexionar sobre lo que había vivido. Mientras su madre dormía en el otro cuarto, se sentó en la sala mirando las viejas fotos familiares y recordando la historia de su abuela. Cada imagen le hablaba de la fuerza de las mujeres que la habían precedido, quienes nunca se conformaron y siempre lucharon por un futuro mejor. La memoria de sus sacrificios se entrelazaba con su deseo de cambiar el rumbo de su vida. Comprendió que cada una de sus decisiones pasadas la había llevado hasta aquí, al borde de una decisión que podría redefinir no solo su existencia, sino la de su familia. El silencio de la casa era profundo, pero dentro de ella resonaban las incertidumbres de una vida que podía transformarse. Laura tomó una hoja de papel y comenzó a escribir lo que quería que fuera su futuro. Llenó la página con ideas, metas y sueños que había ocultado por tanto tiempo. Pero, mientras garabateaba, la preocupación la asaltó de nuevo. La duda hizo eco en su mente. Si esto fracasaba, si no estaba a la altura, si sus esfuerzos eran en vano, y al borde de ese abismo emocional, se plantó una nueva pregunta. ¿Qué implicaba realmente estar a la altura? A medida que cerraba los ojos, un nuevo sentimiento comenzó a formarse. La determinación de no dejar que el miedo la paralizara, de no dejar que la inseguridad definiera su camino. Se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad para crecer y brillar, pero primero tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. El amanecer del día siguiente trajo consigo la oportunidad de enfrentar su decisión. Mientras se preparaba para trabajar, había una sensación en el aire, un cambio inminente que la empujaba hacia adelante. Laura sabía que el próximo paso no solo definiría su futuro, sino también lo que estaba dispuesta a sacrificar en el nombre de su sueño. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y dar el salto hacia lo desconocido? La respuesta a esa pregunta estaba más cerca de lo que pensaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras el sol empezaba a brillar con fuerza sobre la ciudad, Laura sintió que la energía del nuevo día la envolvía. Al mirarse en el espejo, no vio solo el reflejo de una mesera. Vio a una mujer en la cúspide de una transformación. La pregunta que había atomizado su noche apenas la dejaba respirar. ¿Sería capaz de dar el paso hacia lo desconocido? La decisión de invertir en sí misma ya no podía esperar. Al llegar al restaurante, el ruido habitual de charlas y risas la recibió. Sin embargo, había un nuevo propósito que latía en su interior. Comenzó su turno con una energía renovada, atendiendo a los clientes con la precisión de una orquesta sinfónica. Cada plato que servía, cada sonrisa que ofrecía, la acercaba un poco más a la idea de que su vida podía ser diferente. Al finalizar su jornada, su jefe se le acercó. «Laura, has estado brillando últimamente. ¿Hay algo en lo que estés pensando?»
La expectativa en su mirada hizo que las palabras de Laura se quedaran atrapadas en su garganta. Pero por primera vez, no iba a permitir que el miedo la dominara. Tenía que ser honesta, no solo con su jefe, sino también consigo misma. Quiero hablar sobre más responsabilidades en el negocio, empezó, sintiendo que cada palabra era un hito caliente en su pecho. Tengo ideas sobre cómo mejorar el servicio y quizás expandir el menú. El silencio que siguió era pesado. Ella no podía leer la expresión de su jefe. Sin embargo, el hecho de haber verbalizado su deseo ya era un pequeño triunfo. El resto de la semana transcurrió como un carrusel de emociones. Laura planeaba incansablemente su futuro, investigando sobre inversión, gastronomía moderna y las dinámicas del empresariado. Cada libro que leía, cada artículo que encontraba, capturaba piezas de un rompecabezas que poco a poco se iba armando dentro de ella. Su enfoque no solo era en crear un nuevo menú, sino en desarrollar una marca que abarcara su cultura, su historia y su visión. El fin de semana, se encontró con una amiga de la universidad que había conseguido un puesto en una importante firma de consultoría. Al compartir sus pensamientos, Laura se dio cuenta de que su amiga siempre había visto en ella un potencial que ella misma no había querido reconocer. «Eres una fuerza, Laura. Si de verdad te lo propones, puedes hacerlo realidad», le dijo su amiga. Estas palabras la impactaron, resonando como un eco de la conversación con el billonario. Con la voz de su amiga en mente, Laura comenzó a elaborar una propuesta formal basada en su visión. El proceso fue arduo, lleno de repeticiones y dudas. Cada palabra escrita era una batalla entre la certeza y la inseguridad. Finalmente, cuando sintió que tenía algo sólido, sabía que era hora de dar otro paso. Tomó un sorbo de su café mientras examinaba la propuesta, un diseño que podía cambiarlo todo. El corazón le palpitaba con fuerza al pensar en presentarla a su jefe, sintiendo el peso de todo lo que había sacrificado y lo que soñaba alcanzar. Este era otro abismo emocional, el del riesgo y la incertidumbre. El día de la presentación llegó. Laura se puso un blazer que había guardado durante años. En el espejo, vio no solo a una mujer preparada, vio a una líder en construcción. Con una hoja de papel en la mano y su presentación bien ensayada en la mente, se dirigió a la oficina de su jefe. Sintió que el miedo la abrazaba, pero esta vez encontró el coraje en su interior. Al entrar, le dedicó una sonrisa natural y comenzó a hablar. «He estado trabajando en una propuesta para mejorar nuestro negocio». Las palabras fluyeron con claridad. La entrega de su visión, sus sueños y su ambición lo llenó todo con un nuevo propósito. Mientras iba exponiendo sus ideas, sintió que algunas personas llegan a necesitar inspiración. Ella estaba dispuesta a ser esa inspiración, a no conformarse. Pero justo cuando su jefe la interrumpió con comentarios alentadores, un sonido interrumpió la atmósfera. El teléfono sonó. Su jefe miró la pantalla. La expresión en su rostro cambió dramáticamente. Sin embargo, no pudo saber si fue la llamada que todo lo cambiaría, o simplemente un obstáculo más en su camino. ¿Qué habría detrás de esa interrupción? La curiosidad y la tensión la llenaron, sabiendo que su vida podría tomar un giro inesperado. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el sonido resonó en la mente de Laura como un eco perturbador. Su jefe había fruncido el ceño, y el entusiasmo que había desplegado un momento atrás se desvaneció. El instante era crítico. Laura sintió que cada segundo se estiraba en un silencio tenso, un telón de fondo que hacía que sus nervios se agudizaran. «¿Puedo un momento?». La voz de su jefe sonó distante mientras se apartaba a contestar la llamada, dejándola a solas en un espacio que se sentía repentinamente vacío. Mientras lo observaba murmurar, Laura sintió que su determinación tambaleaba. Se preguntó si había cometido un error al ser tan ambiciosa, si quizás los sueños que había empezado a tejer eran demasiado grandes para una simple mesera. Esa brecha de inseguridad se empezaba a abrir en su pecho como un agujero negro. Decidida a no dejarse arrastrar, miró por la ventana del despacho, buscando algún tipo de respuesta en el bullicio de la ciudad que nunca dormía. Entonces, recordó las palabras de su amiga, la fuerza que había visto en ella.
Fue como una chispa que encendió nuevamente su determinación. A pesar de las dudas, quería ser la mujer que no solo se atrevía a soñar, sino que también se levantaba para realizar esos sueños. Cuando su jefe regresó, su expresión había cambiado. Laura, lamento esta interrupción. Te escucho. Ella asintió, y muy a pesar del nudo en su estómago, se obligó a continuar. Presentó sus ideas con una claridad renovada, cada frase reforzada por el deseo de ser escuchada, de avanzar, de trascender su rol. A medida que exponía su visión, se sorprendió a sí misma. Las palabras fluían con más poder del que había anticipado. Cada idea sobre la expansión del menú venía acompañada de una propuesta de marketing que había diseñado en su mente, haciéndola sentir como una emprendedora en lugar de una simple mesera. Se dio cuenta de que había estado preparándose para este momento toda su vida. Al concluir su presentación, su jefe sonrió, pero Laura notó una sombra de escepticismo en su mirada. Es interesante, muy ambicioso, pero necesitas más que solo ideas, necesitas un plan de acción y recursos. ¿Cómo piensas financiar esto? Ese comentario la golpeó, una llamada de atención a la realidad. Laura había olvidado un punto crítico: el dinero. Había estado tan ocupada soñando y planificando, que la realidad de los números y las inversiones había quedado relegada a un segundo plano. En ese instante, la inseguridad regresó como un viejo conocido, amenazando con desmantelar su esfuerzo. A lo largo de los siguientes días, Laura se sumergió de lleno en aprender sobre finanzas y modelos de negocio. Se inscribió en un curso en línea sobre estrategia empresarial y empezó a buscar mentores que pudieran guiarla. Aquello se volvió una obsesión. Cada momento que podía, se dedicaba a entender el lenguaje del dinero y la inversión. Su vida se transformó gradualmente. Comenzó a desentrañar aspectos que nunca antes había considerado. Se dio cuenta de que no solo quería un nuevo menú, quería que su voz como mujer emprendedora resonara en el ámbito empresarial. Aprendió sobre el valor de establecer conexiones, sobre la importancia de rodearse de personas que compartieran su visión. Un día, mientras estudiaba en una cafetería, notó a un grupo de jóvenes intercambiando ideas sobre startups. Sin pensarlo, se unió a la conversación, presentándose como la mesera que quería construir un imperio gastronómico. Sus preguntas fueron bien recibidas, y uno de ellos resultó ser un inversionista en busca de oportunidades. La conversación fluyó, y así, con el pulso del destino latiendo en sus venas, Laura encontró una ventana abierta a lo inesperado. Una invitación a una reunión de empresarios estaba a punto de cambiar su trayectoria por completo. Sin embargo, el temor de lo desconocido empezaba a convertirse en un compañero constante. Mientras preparaba su próxima presentación, la incertidumbre se abalanzaba sobre ella. La fecha de la reunión se acercaba, y con ella, la presión de demostrar que todo lo que había aprendido era más que teoría. Era su nueva realidad. En sus manos, sostenía no solo su futuro sino también el de miles de sueños que había guardado en silencio. Con el corazón acelerado y la mente centrada, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios monstruos. Justo antes de dormir esa noche, en su mente resonó una pregunta que la impulsó hacia adelante. ¿Sería capaz de transformar la oportunidad que se presentaba en una historia de éxito? Su destino estaba en juego, y los próximos pasos podrían definir quién sería realmente. ¿Estaba lista para correr el riesgo más grande de su vida? Laura se despertó con la luz del día filtrándose por las cortinas de su pequeño departamento. La reunión se acercaba, y el pálpito de su corazón parecía marcar el compás de su determinación. Con cada respiración, recordó las palabras del inversionista. Las oportunidades estaban reservadas para aquellos que estaban dispuestos a luchar por ellas. En su mente, trazó un mapa mental de lo que debía presentar. Sabía que necesitaba más que un menú atractivo. La estructura financiera had to resonate with her goal. Cada carta, cada pronóstico y cada cifra debía contar su historia. Y, para amplificar su voz, había decidido incluir un elemento único que había aprendido recientemente. Laura había registrado en su mente un detalle inesperado. El inversionista era alemán.
Usar un poco de alemán podría ser la chispa que cautivara su atención. Mientras se preparaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Sería suficiente? ¿Podría conectar verdaderamente con el inversionista? El miedo comenzaba a germinar en su interior, pero rápidamente lo ahogó con una oleada de determinación. A nadie le importaba más su historia que a ella, y la urgencia por comunicar su visión la impulsaba. Llegó a la reunión con 2 copias de su presentación impresas y una actitud decidida. La sala era más elegante de lo que había imaginado, repleta de empresarios y negociantes de éxito. Se sentó al borde de la mesa, comenzando a absorber las dinámicas del lugar. Pronto, sería su turno. Cuando finalmente se levantó, sintió que el tiempo se detenía. Las miradas se posaron sobre ella, y el murmullo cesó. Con firmeza, sacó su laptop y se preparó para dar su presentación. Comenzó a hablar con claridad, describiendo no solo su visión, sino también su camino hasta allí. La conexión que había encontrado en su aprendizaje en el campo de las finanzas brilló en cada palabra. Luego, introdujo su propuesta más audaz. Un evento gastronómico que celebraría la cultura de su comunidad, con cada plato narrando la historia de su viaje. Allí fue cuando, tomando un aire profundo, se volvió hacia el inversionista. Ich glaube, dass dies wirklich etwas Besonderes sein könnte, lanzó, esperando impactarlo con su inesperada frase en alemán. Las reacciones fueron variadas. Algunos se miraron entre sí con sorpresa, mientras que el rostro del inversionista mostraba una mezcla de asombro y curiosidad. Se notó que la pequeña frase, aunque simple, había atravesado la barrera de la lengua y había captado su atención. Laura sonrió, sintiendo cómo se destapaba una posibilidad ante ella. La discusión se tornó más intensa a medida que desglosaba sus proyecciones. Cada dato, cada visión parecía complementarse al unísono. Aún así, había un rincón en su mente que no dejaba de cuestionar si actuar de manera audaz era realmente suficiente. El escepticismo de su jefe le volvía a golpear de lleno. Pero ahora había algo más. La energía de la sala se había transformado. Los murmullos producían ecos de interés genuino. Con el corazón palpitante, finalizó su presentación, y mientras el resto de los empresarios comenzaron a discutir en un animado intercambio de ideas, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Las opiniones eran contundentes, pero su mente se centró en una pregunta crítica. ¿Había atravesado la línea entre lo ordinario y lo extraordinario? Mientras se retiraba, su mente giraba entre la adrenalina y la ansiedad. Sin embargo, el camino hacia la financiación prometía abrir puertas que había considerado cerradas. Con una sensación renovada de fuerza, se sintió lista para enfrentar las próximas decisiones que marcarían su vida. Poco a poco, el grupo se dispersó, dejando a Laura en un rincón, cuestionando de nuevo. El inversor se dirigía hacia ella, su mirada intrigante y profunda. Podemos hablar más, pero necesito saber cómo planeas superar los desafíos que enfrentará un proyecto como el tuyo. La pregunta pendía en el aire como un augurio de lo que se podría venir. Con el futuro aún en juego, Laura solo podía pensar en una cosa. ¿Estaba realmente lista para lo que le esperaba? La mirada del inversionista lo decía todo. Había identificado algo en Laura más allá de su presentación, un destello de potencial que no pasaba desapercibido. Mientras comenzaba a hablar sobre los desafíos, su mente se llenó de imágenes de cómo había llegado hasta allí, navegando por la incertidumbre y luchando contra cada obstáculo. ¿Cómo planeas administrar un equipo y lidiar con imprevistos? Comenzó el inversionista, su voz resonando en el aire cargado de expectativas. Esa pregunta resonaba en la conciencia de Laura con fuerza, evocando las veces que había tenido que tomar decisiones difíciles en el pasado, cada vez con la ambición de no solo sobrevivir, sino de sobresalir. Respirando hondo, tomó un momento para organizar sus pensamientos. He aprendido a liderar en situaciones difíciles. Cuando trabajaba como jefa de sala en un restaurante, cada día era una clase magistral en la gestión de crisis. Desde el mal tiempo, hasta las reservas que se cancelaban en el último minuto, cada experiencia me enseñó que la adaptabilidad es clave.
Lo que propongo es construir un equipo que no solo responda a los retos, sino que los anticipe, formuló con una seguridad que en el fondo la sorprendía. Las palabras fueron como un ancla para Laura, en un mar de dudas. La preparación que había hecho para este momento parecía estar dando frutos. Cada separación y cada momento de lucha valían la pena si la estaban llevando hacia un futuro que había empezado a esbozar con su propia fuerza. El inversionista la observó con interés renovado, lo que avivó la llama de su autoconfianza. Había descubierto una habilidad para verbalizar cómo cada desafío era también una oportunidad, un matiz que demostraba madurez que sus detractores nunca habían creído que poseía. Y sobre tu conocimiento del mercado, ¿cómo piensas posicionar tu propuesta en un sector tan competitivo?, preguntó, su interés palpable. Esa pregunta hizo que Laura recordara su experiencia laboral, cada conversación en la cocina, cada crítica agradecida de un cliente. He investigado exhaustivamente. He recolectado datos sobre las tendencias de nuestros consumidores. La gastronomía es un lenguaje que todos entienden. Mi propuesta no solo ofrece un servicio, crea una experiencia que conecta emocionalmente con los clientes, respondió, sintiendo cómo su pasión impregnaba cada palabra. A medida que hablaba, la conversación se transformaba en una danza de ideas, donde el inversionista comenzaba a contribuir, sugiriendo colaboraciones inesperadas. Sin embargo, una sombra de escepticismo lo acompañaba. El deseo de Laura por triunfar enfrentaba la dura realidad del negocio. Estaban en juego aspectos que aún no había considerado. Es un gran proyecto, pero lo que más me preocupa es cómo manejar la presión que vendrá, dijo de manera directa, desafiándola a profundizar aún más. Laura se sintió un poco agobiada, pero no iba a ceder. La presión era un antiguo conocido, un compañero que ya había entendido cómo desafiar y superar. Con una chispa de determinación contestó: he aprendido que la presión puede ser un catalizador, no un obstáculo. Me he enfrentado a momentos donde todo estaba en juego, así que simplemente planeo rodearme de personas que compartan esa mentalidad. Agruparé un equipo basado en la confianza y la colaboración. Podía sentir cómo cada palabra era una declaración de su visión, su filosofía reiterada de no rendirse ante la adversidad. La conversación tomó un giro inesperado cuando el inversionista sonrió, como si hubiera encontrado en sus respuestas algo refrescante y auténtico. Sin embargo, la voz interna de Laura seguía cuestionando su camino. ¿Estaba realmente lista para expandir su zona de confort, más allá de lo que había imaginado? Este era solo el primer paso en un laberinto de decisiones que podría llevarla a un futuro brillante o a una profunda desilusión. El inversionista se inclinó hacia adelante. Necesito saber más, Laura. Esto no es solo un reto financiero, sino un viaje emocional. La gente sigue a los líderes apasionados. ¿Te atreverías a compartir lo que te motivó a empezar este proyecto? La pregunta colgaba en el aire, polarizando su atención. Tal vez era el momento de despojarse de las capas de su historia y revelar la esencia que lo había comenzado todo. Pero para eso, debía encontrar el coraje necesario, y a veces, eso significaba regresar a los momentos más oscuros de su vida. Se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué tan reveladora estaba dispuesta a ser? Mientras sopesaba su respuesta, Laura se dio cuenta de que era más que la propietaria de un proyecto. Era la protagonista de su propia vida. Y ese viaje apenas comenzaba. Laura sintió un torrente de emociones chocando en su interior. La pregunta del inversionista, profunda y directa, era un llamado a aventurarse más allá de las fronteras de su confort. Compartir su historia significaba abrir la puerta a sus vulnerabilidades, a todas esas noches en las que la incertidumbre la había mantenido despierta, a los momentos de soledad en los que la sola idea de fracasar casi la había quebrado. Se mordió el labio inferior, un pequeño gesto de desafío, como si cada fibra de su ser estuviera a punto de dar un salto al vacío, para aterrizar en un nuevo territorio. Lo que me motivó fue la historia de mi madre, dijo finalmente, el peso de sus palabras golpeando en el aire. Ella era mesera, siempre con una sonrisa, pero su vida estaba llena de sacrificios,
y nunca dejó de luchar por un futuro mejor. Cada palabra que pronunciaba traía consigo la carga de su infancia y su determinación. Cuando era pequeña, veía su lucha y soñaba con un mundo en el que los esfuerzos no se desvanecieran en la indiferencia. La gastronomía no es solo comida, es historia, cultura y conexión. Quiero crear un espacio donde esa conexión no sea un lujo, sino una norma. Los ojos del inversionista se iluminaron mientras escuchaba. Laura pudo notar cómo en su mente comenzó a entrelazarse una narrativa mayor con la suya. Esa conexión, inesperada y visceral, la empujaba a seguir explorando su verdad. Quiero reflejar la pasión de mi madre en cada plato, el esfuerzo en cada servicio. Cada semana, busco la forma de educarme más sobre gastronomía, y descubrí que hay un vasto océano de conocimiento por aprender. La mención de su educación autodidacta resonó en el inversionista como un eco de su propia experiencia. Pero también sé que no puedo hacerlo sola, continuó, quemando sus pensamientos a la acción. Necesito un equipo de personas que crean en mi visión, que estén dispuestas a arriesgarse y creer que juntos podemos desafiar lo que se espera de un establecimiento gastronómico. Mi experiencia me ha enseñado que en la diversidad de ideas está la verdadera fuerza. El inversionista asintió, como si esa afirmación estuviera reforzando su interés. La tensión en el aire se transformó en un pulso colaborativo, un impulso hacia la posibilidad. Laura sintió que la confianza en sus habilidades se expandía. Sin embargo, un nuevo dilema se abría camino en su mente. ¿Cómo equilibraría su pasión con los desafíos del mercado? Cada argumento a favor de su proyecto también traía aparejada una serie de riesgos que había comenzado a vislumbrar. Entiendo tu pasión, Laura, pero ¿qué hay de los insumos? ¿Cómo piensas lidiar con gastos imprevistos y garantizar que tu sueño no se convierta en una pesadilla financiera? La interpelación la llevó a la realidad brutal del emprendimiento. Fue como un balde de agua fría que la hizo reflexionar. Laura inhaló, buscando la respuesta en lo más profundo de su ser. Reflexionó sobre sus años trabajando en el restaurante. Cada plato tiene un costo, y cada creatividad tiene una estrategia detrás, le explicó al inversionista. Mi idea no solo implica articular lo emocional, sino también fortalecer las estructuras financieras. Estoy dispuesta a aprender y a construir asociaciones con proveedores que compartan mis valores. Mientras dialogaban, Laura vislumbró cómo sus experiencias anteriores se convertían en herramientas, cómo el miedo y la duda empezaron a desvanecerse en el fuego de su determinación. Cada desafío era el combustible que necesitaba para avivar su travesía, y la adrenalina del momento la llevó a tomar un riesgo aún mayor. ¿Podría ser capaz de implementar métodos innovadores que revolucionaran la forma en que se gestionaba un restaurante? El silencio se interrumpió cuando el inversionista, con una sonrisa enigmática, le preguntó: ¿te atreverías a innovar en un mercado que se resiste al cambio? ¿Tienes una estrategia de contingencia para cuando el riesgo se materialice? Sus palabras fueron como un eco premonitorio. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un nuevo nivel de presión se desplegaba ante ella. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. La verdad era que cambiaría el rumbo de su vida al tomar decisiones audaces, pero también sabía que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Y con aquella reflexión, en medio de la carga emocional y el impulso de su ambición, llegó la realización crucial. Los mayores logros a menudo nacían de las conversaciones más incómodas. Se dio cuenta de que su próximo paso la llevaría a un plano desconocido, en el que debía demostrar no solo su valía, sino también su capacidad de resistencia cuando las cosas se complicaran. Junto a esa revelación, un planteamiento profundo y desalentador comenzó a formarse en su mente. Si todo lo que había soñado estaba a la vuelta de la esquina, estaba lista para dejar atrás sus miedos y enfrentarse a las verdades más duras de su propio viaje. Con un brillo en sus ojos, se preparó para dar ese salto hacia lo desconocido, sin saber que allí encontraría la verdadera esencia de su fortaleza. Pero el camino a seguir estaba lleno de preguntas aún sin responder, y cada una de ellas
la llevaría a confrontar no solo a su entorno, sino a sí misma. Laura se encontraba en la penumbra de su estudio. El silencio envolvía la habitación, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. La conversación con el inversionista había dejado una impresión indeleble en su mente. Su corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre cada palabra intercambiada, cada pregunta que la había empujado a confrontar su propia inseguridad. Se levantó de su silla, su mente rebosante de ideas y estrategias. Era el momento de tomar una decisión, de definir cómo seguiría adelante. La visión de su madre trabajando incansablemente como mesera se repetía en su mente como un mantra: perseverancia y amor por el trabajo. Laura entendía que el gran desafío que se le presentaba no se limitaba solo al aspecto financiero. Debía encontrar un equilibrio entre su pasión y la realidad del mundo en el que deseaba introducir a su propio concepto. Después de una breve pausa, comenzó a escribir un plan de acción. Cada frase, cada objetivo era un ladrillo en la construcción de su sueño. Empezó a visualizar su establecimiento, no solo como un lugar para comer, sino como un entorno enriquecedor, donde cada plato contaría su historia, la de su madre, y a su vez, la de todos aquellos que entrarían a su espacio. No solo seré la chef, seré también la narradora de esta historia, pensó. En la mente de Laura, un torbellino de ideas sobre asociaciones con proveedores locales y sostenibles comenzó a tomar forma. Conocía la importancia de la sinergia en cualquier emprendimiento, así que decidió que su primer paso sería armar un equipo diverso, donde cada miembro no solo aportara habilidades, sino también pasión por la gastronomía y el deseo de cambiar las convenciones. La diversidad, como ella había afirmado ante el inversionista, sería su mayor fortaleza. Sin embargo, esos pensamientos eran solo un primer esbozo. Aún había algo que la inquietaba. ¿Podía realmente llevar a cabo el proyecto sin caer en viejos patrones de duda? Era la pregunta que la perseguía desde su infancia, el miedo a fracasar en el intento. Sabía que si quería romper ese ciclo, debía someterse a un proceso de autoevaluación constante, aprender no solo de sus éxitos, sino también de sus fracasos. Decidió que, para poder sobrevivir en un mercado competitivo, debía incrementar su formación. Tengo que asimilar más conocimientos, se dijo, mirando los libros de cocina y gestión estratégica, que habían estado acumulando polvo en la estantería. Tomó un libro al azar y comenzó a leer, dejando que cada página la guiara hacia nuevas posibilidades. La realización de que debía ser un aprendiz continuo se instaló en su interior. Mientras leía, su mente se llenó de nuevos conceptos que podría integrar en su visión. Momentos de revelación comenzaron a surgir, dándole pistas sobre cómo resolver los dilemas financieros y operativos que los emprendimientos enfrentan. Fue entonces cuando decidió que no solo iba a ser la chef, también sería la arquitecta de su propio negocio, dominando tanto la parte creativa como la administrativa. Cada página le revelaba técnicas innovadoras y enfoques disruptivos que nunca había considerado. Laura comenzó a escribir notas, creando un mapa de ideas sobre cómo podría mejorar no solo su oferta culinaria, sino también cómo podría utilizar la tecnología para optimizar la experiencia del cliente. La idea de un menú interactivo, por ejemplo, donde se pudiera narrar la historia detrás de cada plato, la entusiasmó. Mientras organizaba sus pensamientos, sintió que el caos interior se transformaba lentamente en una claridad conmovedora. Pero una inquietud persistía en su mente, la noción de que, a medida que se acercaba al objetivo, el camino podría volverse más difícil. Había tantas decisiones que tomar, tantas voces que escuchar. ¿Sería capaz de mantener la dirección frente a las adversidades? Con una determinación renovada, cerró el libro y se dirigió a la ventana. Observó la ciudad, un mar de luces brillantes, representando las innumerables posibilidades que el mundo le ofrecía. Pero al mismo tiempo, entendía que cada luz provenía de una historia, un esfuerzo, un sacrificio. Esa conexión visceral la impulsaba hacia adelante. Mientras regresaba a su escritorio, una nueva pregunta comenzó a gestarse en su interior. ¿Con cuántas verdades debía lidiar para encontrar su voz auténtica y que esa voz resonara en la industria?
Esa búsqueda de autenticidad sería su siguiente desafío, y en ese pensamiento sintió el impulso de explorar su esencia más allá de lo superficial. Tenía que estar lista para los cuestionamientos difíciles que surgirían, tanto de otros como de sí misma. Era el momento de confrontar no solo el mercado, sino su propio miedo de no estar a la altura. Así, con el pulso acelerado, Laura comenzó a planear su estrategia de presentación a potenciales socios. Porque en su corazón, sabía que el verdadero test no sería solo su propuesta de negocios, sino también la forma en que se presentaría a ellos. Y frente a esa reflexión, el eco de su propio viaje comenzó a resonar más fuerte, revelando una nueva verdad. No solo estaba construyendo un negocio, estaba reinventando su propia narrativa. Pero ante las cuestiones inminentes sobre su identidad y desafíos por venir, una pregunta colgaba en el aire. ¿Podría reconciliar sus ambiciones con el temor a desilusionar a quienes la habían inspirado? Laura comenzó el día con el amanecer brillando a través de su ventana. Cada rayo como un impulso reverberante que le recordaba las posibilidades que la aguardaban. Su mente, aún en vilo por las reflexiones de la noche anterior, tomaba nuevas dimensiones. Entendió que el proceso de formación que había iniciado no se limitaba a un cúmulo de conocimientos técnicos, sino que requería un autoconocimiento profundo que complementara su experiencia culinaria. Mientras se preparaba un café, visualizó la cocina de su futuro restaurante. Quería que fuera un espacio donde se fusionaran creatividad y técnica, un laboratorio donde las tradiciones abrazaran las innovaciones. Con una hoja en blanco frente a ella, empezó a delinear lo que consideraba las piedras angulares de su proyecto: autenticidad, comunidad y narrativa. La idea de contar historias a través de su comida la empujó a investigar no solo las recetas tradicionales, sino también los orígenes de los ingredientes que pensaba utilizar. Se dio cuenta de que cada componente tenía su propio relato, así como su madre había hecho con cada plato en su hogar. Así, la historia de su madre se convertiría no solo en una influencia, sino en una chispa que alimentaría la experiencia detrás de cada elección culinaria. Sin embargo, mientras avanzaba en su búsqueda de autenticidad, el miedo se anidó de nuevo en su pecho. ¿Sería suficiente con solo contar historias? Reflexionó sobre su propia identidad y cómo ésta podría afectar tanto a su negocio como a su presente. Decidió que ya era hora de enfrentar sus propios estigmas. Su herencia, su historia, estaba entrelazada con las expectativas que la sociedad tenía sobre ella. Enfrentar estas percepciones se volvió tan crucial como planear el menú. Laura comenzó a investigar y a conectarse con otros emprendedores que habían trazado caminos similares. Asistir a charlas y seminarios se convierte en un nuevo alimento para su espíritu emprendedor. No solo absorbía información, también escuchaba las historias de aquellos que, como ella, habían tenido que desafiar a sus propios demonios. Cada relato, cada consejo resonaba en su mente, como ecos de las decisiones que debía tomar. La necesidad de rodearse de personas que enriquecieran su visión la llevó a buscar talento dentro de su círculo más cercano. Contactó a viejos compañeros de cocina, aquellos que compartían su pasión y entendían el riesgo que significaba abrir un nuevo camino en la gastronomía. El día en que finalmente se reunió con ellos fue un punto de inflexión. Las ideas fluían, la creatividad desbordaba, y cada uno aportaba algo único. Bella, una chef experta en cocina vegana; Martín, un apasionado de la sostenibilidad; y Ana, una decoradora con un ojo excepcional para los detalles. La diversidad del grupo prometía no solamente un menú variado, sino también una representación del mundo que Laura quería crear. Sin embargo, la primera reunión también dejó entrever un dilema interno que Laura no había anticipado. ¿Se arriesgaría a presentar su visión de manera clara y auténtica ante sus nuevos aliados? Sabía que no debía temer compartir su voz, pero cada vez que pensaba en hacerlo, un torrente de inseguridades se agolpaba en su mente. ¿Y si ellos no entendían su visión? ¿Y si su historia no resonaba con ellos? Mientras revisaba sus notas, una pregunta más inquietante surgió. ¿Podría transformar ese miedo en una fortaleza?
Reflexionó sobre ello durante varios días, hasta que un día, durante una caminata por el parque, se dio cuenta de que su historia no solo era suya, era colectiva, uniendo sus experiencias con las de otros. Esa realización la llenó de determinación. Decidió que el siguiente paso hacia la autenticidad consistiría en ofrecer una presentación impactante, que no solo abrazara su recorrido personal, sino que también incluyera la de su equipo. Al compartir su vulnerabilidad y su visión, sería capaz de conectar con ellos de una manera más profunda. Con la próxima reunión marcada en su calendario, se sentía un torbellino de expectativas y temores. En ese momento crucial, sabía que el éxito no solo dependería de su presentación, sino de cómo se atreviera a ser ella misma, y a invitar a otros a unirse a su viaje. Pero, mientras inmersa en sus planes, una idea perturbadora acechaba en su mente. ¿Y si al compartir su verdad, también revelaba sus debilidades? Esas debilidades serían un estigma, o por el contrario, el valor que resuene en los corazones de quienes la escucharan. Esa pregunta, aunque inquietante, la impulsaba hacia adelante. Justo cuando la claridad empezaba a formarse en su pensamiento, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Necesitamos hablar. Es importante. Era el inversionista. En ese instante, su mundo se detuvo y una corriente de desafíos se deslizó entre sus pensamientos. ¿Se trataba de alguna oportunidad o una advertencia? La conversación continuaría, o se detendría antes de comenzar. La incertidumbre ahora colgaba sobre ella como un manto, presionando para ser descifrada. Laura se despertó esa mañana con una determinación que latía en su pecho. Había pasado semanas transformando su vida, y finalmente, el momento de reunir todos sus esfuerzos estaba a punto de llegar. El mensaje del inversionista aguardaba en su mente como una invitación a la posibilidad. Mientras se preparaba para la reunión, revisó mentalmente la presentación que había estado trabajando, llena de ideas e historias que se entrelazaban con su legado y su ambición. Al llegar al café donde se encontrarían, Laura sintió una ola de nerviosismo y emoción. La terraza estaba adornada con flores frescas, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. En un rincón, identificó al inversionista, con su mirada intensa y su porte de hombre de negocios. Al acercarse, su mente bullía con preguntas sobre su futuro, pero esta vez, en lugar de ceder al miedo, comenzó a recordar todo lo que había logrado hasta ese momento. «Hola Laura», dijo él, alzando una ceja. «He estado revisando tu propuesta. Estoy intrigado por tu enfoque». Las palabras resonaron como música en sus oídos. Era su oportunidad para brillar, para mostrar no solo las ideas en su presentación, sino el verdadero corazón y el esfuerzo que habían dado forma a su visión. Laura respiró profundamente, y comenzó a hablar sobre su proyecto, hilando cada elemento emocional y estratégico. «Quiero que mi restaurante sea un lugar que no solo ofrezca buena comida, sino que también cuente historias. Las historias de mi madre, de nuestra cultura, y de todos los que han luchado por un futuro mejor», expuso con pasión. Su voz no temblaba. Estaba en su elemento, compartiendo su visión con claridad. Mientras el inversionista escuchaba atentamente, ella pasó a detallar cada aspecto de su plan. La relevancia de enfocarse en productos locales y sostenibles, la creación de un menú único que fusionara tradición con innovación, y cómo planeaba utilizar la tecnología para ofrecer una experiencia inolvidable a los clientes. Lo que empezó como un sueño confuso, se transformaba en una propuesta bien estructurada y convincente. Sin embargo, mientras desarrollaba su idea, un punto crucial surgió. «Sé que enfrentaremos desafíos. La industria es competitiva, pero mi equipo y yo estamos comprometidos a adaptarnos. Cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento». Con cada frase, la confianza y la convicción que irradiaba contagiaron el ambiente, y algo dentro de ella se encendió. Era más que una simple mesera, era una líder en construcción. El inversionista, sorprendido por su entrega, comenzó a hacer preguntas más profundas sobre la gestión de riesgos y la implementación de sus ideas. Este momento era lo que temía, pero en vez de asustarse, Laura se sintió alive.
He aprendido que la proactividad es clave. Por eso estoy en contacto con otros emprendedores y expertos que han navegado por estas aguas antes que nosotros, respondió, sintiendo cómo la adrenalina fluía por sus venas. La conversación fluía con energía renovada, como si las palabras que intercambiaban se transformaran en un pacto implícito de colaboración. De pronto, el inversionista la miró, su expresión revelando que había descubierto algo más que solo una presentación. Había encontrado una compañera dispuesta a luchar por su visión. Tras intercambiar ideas, el negociador hizo una oferta que dejó a Laura sin aliento. Puedo apoyarte en este proceso, no solo como un inversor, sino como un mentor. Este es el inicio de algo grande, Laura. Pero necesitamos un plan sólido. ¿Qué dices? La oferta sorprendió a Laura. Una mezcla de incredulidad y alegría la abrumó. En ese instante, comprendió que todo su esfuerzo, su lucha y su deseo de sacrificio no habían sido en vano. Había trascendido de ser solo una mesera, a ser una emprendedora con un futuro prometedor. Una oleada de satisfacción la invadió. No era solo una inversión en su proyecto, sino una inversión en ella misma y su potencial. Sí, estoy lista, respondió, su voz firme. Con tu apoyo, no solo podrá ser mi sueño, sino un legado para mi familia, algo que honrará la historia que llevo conmigo. Pidió un momento para revisar los nuevos detalles, a pesar de que su corazón latía desbocado, y aseguró que todo se construiría sobre una base sólida de compromiso y pasión. A medida que la reunión culminaba, Laura no solo había presentado un proyecto, sino que había entregado un trozo de su vida, un fragmento de su alma. Al salir del café, en medio de la brisa fresca de la mañana, sintió una liberación total. Había superado sus inseguridades, se había enfrentado a sus temores más profundos, y con ello, había encontrado su voz. La siguiente semana, su futuro se iluminó con nuevas oportunidades. Captó la atención de otros inversores y aliados, y pronto su idea empezó a cobrar vida. Laura consolidó su equipo, cada uno de sus miembros aportando experiencias y perspectivas diversas. Juntos, comenzaron a delinear cada aspecto del restaurante, desde la decoración hasta la oferta culinaria, creando un ecosistema único, donde cada voz tenía su cabida. Así, mientras el proyecto tomaba forma, Laura aprendió sobre el liderazgo, la gestión, y la importancia de rodearse de personas que creen en un sueño. Por fin, el restaurante que había imaginado no solo sería un lugar para comer, sino un espacio de conexión, una celebración de tradiciones y un faro de esperanza para todos aquellos que se sintieran perdidos en su camino. Al mirar hacia atrás, Laura se dio cuenta de que aquel día en el restaurante, cuando había confundido los pedidos con el billonario, había sido el punto de inflexión que le había permitido encontrar su verdadero propósito. Había hecho más que simplemente cambiar su vida. Había descubierto su propio poder. Mientras avanzaba en su viaje, Laura se sintió libre, realizada y decidida a seguir creciendo. Había logrado una inversión increíble en su futuro, y más importante aún, había encontrado su identidad auténtica. No solo era la mesera que sorprendió a un billonario, era la mujer que había conquistado su miedo y se había levantado para cambiar su historia. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente ayuda con el alcance. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su voz es importante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son parte de esta comunidad.